Ahora bien, asimismo como el texto sufrió alteración en el proceso de copiado, también sufrió alteración en su compaginación. La compaginación de la Biblia tal y como la conocemos hoy día no es la correcta, no es la forma que se utilizaba la Biblia manuscrita en los tiempos del Señor Jesús y sus apóstoles, cómo se terminó de completar el canon. Eso es otro aspecto interesantísimo que ustedes como libreros cristianos deben ponerle mucha atención y estar al tanto de esto, porque la Biblia textual es la primera Biblia en la historia de la humanidad que está atacando esta problemática de la compaginación y de la reconstrucción del texto hebreo. Entonces tenemos estas dos formas que son muy novedosas, aunque muy antiguas, de traer al lector de la Biblia a la fuente original como estaba originalmente planteado. Los 49 libros de la Biblia no son 66, sino que los 66 están conformados y reorganizados en 49 libros. Ustedes podrán ver también allí en el documento informativo esta conformación, esta compaginación interna de la Biblia que sigue los mismos parámetros de la Biblia del primer siglo, del tiempo del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Ahora bien, es importante recordar que todos estos esfuerzos por restaurar la palabra de Dios siempre se remiten a los idiomas originales del lenguaje en el cual fue escrito, tales como son el hebreo y el griego. De manera tal que una vez que uno ha analizado y ha evaluado y ha solucionado el problema de la transcripción del texto sagrado, tiene que confrontarse con una nueva problemática que es la traducción al idioma vernáculo, en este caso el portugués. Entonces, ¿cómo traducir fielmente ese esfuerzo que se ha hecho por restaurar el texto sagrado en su idioma original? ¿Cómo traducirlo fielmente a la lengua receptora? Aquí hay una serie de conflictos en cuanto a las distintas escuelas de traducción, por cuanto no hay nada escrito al respecto. Dios no nos dejó un manual de normas y procedimientos para decir, ustedes deben traducir mi palabra así o asá. No, no existe. Entonces lo que hay son distintas escuelas y fórmulas de traducción. Está la traducción, por ejemplo, literal, que es ustedes ciertamente la deben conocer, que es el sistema de traducción interlineal, en donde no hay sintaxis del idioma receptor y en donde tiene un cierto aprecio, significado por el uso que se le da o que el traductor puede darle al valor de cada palabra, a la subordinación y a la coordinación gramatical del texto original. Después están las traducciones literarias de la Biblia, las traducciones por equivalencia formales, que son tales como la versión Reina Valera en el castellano y la versión de Ferreira de Almeida en el portugués, la versión del Rey Jaime en el inglés. Son esfuerzos de traducción literaria, en donde el traductor se siente en la absoluta libertad de utilizar todos los recursos del lenguaje receptor, en este caso sería el portugués, para brindar al lector una experiencia de lectura, valga la redundancia, en el mejor idioma posible. Después están las escuelas, estas son recientes, las escuelas de traducción dinámica de la palabra de Dios, que son las versiones Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, en donde el traductor se siente en la libertad de explicar la palabra de Dios. Estas
este sistema de traducción tiene sus ventajas para lectores que se inician en la lectura de la palabra de Dios, pero se comete el error de no advertir al lector que lo que se está leyendo no es exactamente la palabra de Dios, sino es un comentario de la palabra de Dios. Porque de eso se trata. Las traducciones dinámicas no son sino paráfrasis de la palabra de Dios. Dentro de toda esa gama hay muchísimas diferencias, unas notables, otras menos notables, y nosotros lo que hemos propuesto en nuestra sociedad bíblica, es una disciplina de traducción que llamamos traducción contextual, en valoración del contexto, bien sea inmediato o bien sea remoto. Esto tiene una enorme ventaja. Primero, es lo más literal posible. Y en aquellos casos que tengamos que apartarnos del texto por cuestiones de sintaxis del idioma receptor, en este caso sería el portugués, entonces apartarnos lo indispensablemente necesario. Nada más, no ir más allá. Inmediatamente que podemos, entonces regresar a la literalidad del texto. Esto en una forma de contexto, analizando no solamente el contexto lingüístico, sino también el contexto teológico de la armonía latente en toda la escritura. Entonces hemos logrado una extraordinaria versión que ya ha tenido demostraciones de aprecio en todo el mundo de habla castellana. Porque ya, como bien dije, esta primera edición de la Biblia textual en portugués es la cuarta versión de la Biblia textual en castellano. Dicho esto, entonces a mí me gustaría que ustedes evaluaran el resto del documento informativo, porque como libreros cristianos tienen la enorme responsabilidad de saber estas verdades acerca de la sagrada palabra de Dios. Les saludo pues nuevamente en el grato amor de nuestro Señor Jesucristo y los dejo en la conferencia con Claudio Rodríguez.